Hola amigos de YouTube, le titularía esto La ladrona de cuerpos. Ya están desenvueltos porque me daba palo, es un coñazo hacerlo delante de la cámara, ¿vale? Y os quería enseñar este cuerpo de AliExpress, ¿vale? Yo no sé exactamente qué es, pero era un cuerpo que había visto como a 35 euros, ¿vale? Bueno, el cuerpo estaba de oferta, iba a comprar otras cosas, unas cosas que necesitaba, y lo vi de oferta a 17. Y digo, mira, pues por 35 no, pero por 17 me arriesgo y lo pillo, a ver si le va a alguna de mis Barbies así con el tono de piel como morenito, ¿vale? Me gusta mucho. O sea, yo no sé qué es. O sea, se parece a los de Fashion Royalty o a los de la muñeca esta que hacen en AliExpress que se llama, creo que Mitzi. Bueno, como podéis ver, lo voy a acercar un poco a la cámara. La escultura es súper bonita. O sea, fijaos el pecho, las abdominales, ¿vale? El perfil, la curva que hace de la espalda, aquí como los glúteos, el culo, o sea, está como súper bien hecho, ¿vale? La espalda viene, los omóplatos, aquí la columna vertebral, o sea, la escultura de las manos, ¿vale? Las manos se sacan, se pueden sacar. Y he visto que en AliExpress venden manitos de estas sueltas con diferentes poses, o sea que guay, porque le puedes cambiar las manos. En cuanto a articulaciones, esto de aquí lo lleva así cortado, ¿vale? Pero no sirve absolutamente para nada, o no se mueve, o sea, lo giras y no hace nada. Y luego la del codo, pues es hasta aquí, no es como los Made to Move, que llegan hasta aquí, ¿vale? La muñeca, pues bueno, se gira bastante. Y las piernas, pues igual que el brazo, llega hasta aquí. Y son, como veis, como muy bonitas. Si la comparamos con un cuerpo Made to Move, que sería esta chica, Simone, hay gente que dice que es demasiado negra, pero a mí realmente me gusta mucho. La veo súper bonita, la cara me encanta y no sé, es una de mis Barbies preferidas, en plan de estas de Made to Move y tal, ¿vale? Bueno, esto sería el Made to Move Tall y este sería el de la muñequita, este cuerpo, ¿no? Entonces, como veis, es exactamente igual de alto que un tall. Luego, el tall veis que aquí la cintura es como más ancha y aquí es está como mucho más marcada la cinturita. Tiene como cuerpo, esta sería más rectangular y esta sería más reloj de arena. Luego el pecho también no hay, aquí pues no tiene pezones, ¿vale? Y además pues está como es como mucho más bonito, mejor esculpido, parece más natural. Claro, tiene este juego y este no tiene ningún juego, pero bueno, estamos hablando de la escultura. Luego los brazos, claro, no tienen la articulación de Made to Move. El largo es el mismo, lo digo por la ropa. El largo es exactamente igual, el tamaño, pero fijaos la diferencia de la escultura de la mano. Es como mucho más bonita esta que la del Made to Move. Luego, pues el perfil pasa a 3/4 de lo mismo, o sea, mirad la diferencia del perfil de Simone con este, veis que es como mucho más marcado tiene como mucho más la curvatura de la espalda y luego ya pues los glúteos igual, o sea, estos glúteos están perfectamente hechos y aquí pues es como pues no sé, no se marcan ni nada. Y la espalda exactamente igual, la escultura de la espalda, fijaos que también es totalmente distinta, esta está como mucho más detallada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creo que está muy bien, está muy guay por el precio, por 17 euros. Lo único, el pie es de estos de tacón, ¿vale? No tiene opción de doblarse, pero bueno, me da un poco igual en este caso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo el resto de cosas, me da igual. No he probado a
a cambiarle la cabeza. Si veis aquí, tiene como un tornillito, entonces entiendo que... Supongo que hay diferentes adaptadores dependiendo de la muñeca que le quieras poner, no lo sé. Probaré a ponérsela a una Barbie y eso, ¿vale? A ver qué tal. Entonces, de todas las Barbies que tenía esperando cuerpo, ¿vale? Ladronas de cuerpos, he encontrado a esta, que es una fashionista que conseguí hace poco, no sé qué número es, ¿eh? Como veis, se acerca bastante el tono, ¿vale? La fashionista es quizás un poquito más amarilla, bueno, con la luz de estos focos también, no sé si se ve bien, pero se acerca bastante. Entonces, esta sería una opción. La fashionista en realidad es un poquito más naranja. Ella tiene un tono, mirad, en el cuerpo quizá que se vea mejor. Pero bueno, es un poquito más anaranjada. A ver, esta sería una opción. Y luego he encontrado esta opción que esta pobre, yo no tenía ningún plan para ella. O sea, quiero decir, esta me vino en un pack porque quería un cuerpo y vendían un pack entero con muñecas. La maquillé, esta está maquillada por mí. Maquillada solo lo que es los polvos. No sé si se observa por ahí, veis que tiene por aquí un poco de rubor y tal, porque estaba como un poquito hecha polvo del tiempo. Y creo que esta sí que tiene ese subtono más similar. Es más clarita, pero cuando son claritas me es mucho más fácil adaptarla, porque es mucho más fácil oscurecer una cara que aclarar una cara. Yo casi diría que se lo voy a poner a esto, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, me llegó este señor de Vinted, que este es para el cuerpo del muñeco que estoy, o sea, para el muñeco que estoy haciendo de Tony. Estaba buscando un cuerpo y llevo ya, este es el tercer cuerpo, porque uno era muy bajito, otro era muy delgado, era el slim y tampoco me gustaba, y este me gusta mucho más. Y entonces miré, porque no había visto este tipo de que no tengo ninguno con este cuerpo, y se ve que son de fashionistas, pero de los antiguos. De los antiguos, a ver, este es del 2015, quiero decir. Esta pose, como el cuerpo Muse este de las Barbies, pues igual, pero en chico, o sea, con la pierna así hacia adelante, o sea, haciendo una ligera pose. Pero lo veo muy bonito, este cuerpo, lo veo súper bonito. Y como no necesito que este muñeco sea articulado, porque lo voy a dejar básicamente posado así, ¿sabes? Pues creo que puede quedar muy chulo y puede que tenga que oscurecerle un poco la piel. Y por cierto, he mirado cuando estaba mirando el molde y tal, a ver qué muñeco era con el localizador este, que esto va súper bien con los localizadores estos para buscar qué muñeco son, si estáis coleccionando Barbies y queréis saber qué muñeco es, pues este va súper bien. Y bueno, no sé, es un Ken que está a 39 pavos en Amazon, en Estados Unidos. Quiero decir que debe de ser un Ken pues que a la gente le debe de gustar, digo yo, o no sé. A mí me gusta mucho el cuerpo, me ha costado 4 euros el muñeco y creo que está muy bien. Y si pillo más de este estilo, de este cuerpo, yo no soy de Kens, pero si tuviera que pillar, cogería de este. Además me parece la pose, mirad, si se pone así, con el de esto así como de perfil, me parece el David de Michelangelo, no sé. Bueno chicos, ya os he dado la chapa y eso, que nos vemos en otro vídeo. Chao.